Em, para desarrollar este tema, entonces necesito 3 voluntarias que estén con la Biblia lista. ¿Quiénes son esas voluntarias? Isabel, tenemos Proverbio, ok, Amalia, Amalia. perdón. Proverbios 2, 3, 7. Necesito una segunda voluntaria. Sonia. Ahí está Sonia. Ok, Proverbios 4, de 5 al 9. Y una tercera voluntaria, Marta, Proverbios 3, 5 al 6. Mayra. Marta Inés alzó la manita. Ajá. Marta Inés fue la que alzó la manita. Bueno. Bueno, entonces yo estaba leyendo esta parte de la Biblia, y como que a veces cuando estábamos leyendo, como que las palabras se le iluminan, como que se ponen como en resaltador, y por eso resalté algunas. Y entonces aquí encuentro unas palabras que pues son claves y van conectadas con todo lo que estaba diciendo Peque ahorita, y es, Daniel estaba allí y estaba, ¿qué? Orando, ¿no? Hablando y orando, pues con Dios, con el Señor. Y estaba confesando. Entonces, ahí van 2 palabras claves. Y luego dice que estaba confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, que era lo que también Becky nos hablaba, de que es la intercesión, orar no solamente por mis pecados, sino por los pecados de los demás. Y dice que derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios. Entonces, me gusta como poner unas iniciales para acordarme. O para orar, C para confesar y R para rogar. Digamos que esta es la fórmula de este pequeño versículo. Entonces, podemos memorizarlos. O, C, R. Oración, confesión y ruego. ¿Para qué? Entonces sigamos leyendo y dice, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí con la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, y ahora he salido para darte. Entonces, ¿qué está él? ¿Para qué salió el ángel? Para darle sabiduría y entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que está recibiendo Daniel ahí? Una respuesta a través de la sabiduría y del entendimiento que vienen de Dios a través de muchas formas. En este caso vino a través de un ángel. Entonces, OCR, oración, confesión y ruego. No me voy a detener en la confesión porque ya mi hermana pues en la antesala habló de la intercesión. Entonces vamos a hablar de lo que es el ruego, que es prácticamente entregarnos a pedirle con todo el corazón al Señor por esa situación que tenemos. ¿Para qué? Para entonces recibir una respuesta. Sigamos leyendo. Entonces dice, luego vienen unas que las marqué en azul, que viene presteza, entendimiento, hablar conmigo, habló conmigo, que es comunicación. Luego viene sabiduría y entendimiento. Entonces, voy a empezar un poquito a hablar del significado de presteza. ¿Qué es presteza? Entonces, si buscamos el significado en el diccionario, dice que es prontitud, diligencia, brevedad en hacer algo o decir algo. Entonces, el ángel vino así como rapidísimo a responderle a Daniel. Luego vino y dice que me hizo entender. Entonces, ¿qué es el entendimiento? El entendimiento es la capacidad de conocer y obedecer a Dios y de saber hacer lo que es correcto. Estoy hablando del entendimiento en términos, digamos, de lo que estamos hablando de la Biblia, entender
la Biblia, entender los mensajes que estamos acá hablando. Entonces, es la capacidad de conocer y obedecer a Dios y de saber hacer lo que es correcto. ¿Por qué? Porque a veces creemos que estamos entendiendo, pero no estamos haciendo lo que es correcto. Entonces, no estamos actuando con entendimiento. Luego dice, y habló conmigo. Entonces, podemos ver también cómo el Señor se toma ese momento para responder la oración de Daniel y se comunica y le dice algo. Entonces dice, bueno, detengámonos un poquito en comunicación. Comunicación es, Dios habla de nosotros pues de muchas maneras. En este caso, pues ojalá todo el tiempo nos mandara ángeles, ¿verdad? Porque a veces estamos en situaciones que decimos, pero mándame una señal, pero dime algo, pero envíame una persona, pero mándame una canción, pero que alguien me texte, mándame un mensaje por texto, ¿cierto? Porque estamos en una situación como la de Daniel, que uno está, pero que uno no sabe qué hacer y estamos esperando esa respuesta. Entonces, esa respuesta va a venir porque Dios siempre responde, siempre nos responde. El tema es que no siempre nos responde como queremos. Y segundo, a veces las respuestas no son como la de Daniel, que son inmediatas. Cuando hablamos de entendimiento, si vamos a Proverbios, Amalia me imagino que ya tiene vamos a leer Proverbios 2, 3 al 7 para saber, digamos, qué es la parte del entendimiento y profundizar un poquito más qué es lo que nos quiere decir este versículo. Perfecto. Proverbios 2, 3 al 7 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿A quién le da el entendimiento, Amalia? A los que claman, a los que le pedimos. Vuelve ¿Sí? a leer la línea penúltima. ¿La línea cuál? Perdóname. Penúltima, cuando él dice Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. a Es los escudo a los que rectos. caminan rectamente. Exacto. Entonces él le da la sabiduría a los A los rectos. rectos. Sí. Entonces acá podemos ver el ejemplo de Daniel, porque Daniel, a pesar de que él estaba, no sé si se ha hablado del background, del contexto en el que Daniel viene, ellos fueron, digamos, raptados de su tierra, fueron llevados a otra tierra, a adquirir costumbres de esa tierra que era Babilonia, donde había mucha idolatría, donde sacrificaban animales y los comían después, los sacrificaban a otros dioses. Pero Daniel siempre estuvo recto, estuvo fiel a los mandamientos de Dios. Entonces, esa es una. Vamos con Proverbios 4, de 5 a 9, Totico. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Qué bonito. Qué bonito, sí. Entonces, ¿cómo adquirimos la sabiduría según este verso? ¿Qué pudimos entender? ¿De pronto alguien captó algo de este versículo? ¿Cómo podemos adquirir la sabiduría? Porque dice, adquiere la sabiduría, adquiere tu inteligencia.
pero hay una parte que dice no olvides. Alguien agarró ese pedacito, como que capturó ese. Dice, no Pedir, olvides. no olvides Adelante. mis palabras ni te apartes de Pida la ella. pedir sabiduría. Sí. De mi palabra. No te olvides ¿Qué de mis dijiste, palabras. Totico? No te olvides de mis palabras, ni te No, apartes de ellas. no te olvides de mis palabras y no te apartes Aparte de de ellas. Entonces, si estamos alejados de Dios, si no estamos leyendo la Biblia, ¿cómo vamos a adquirir la sabiduría si no estamos leyendo? Entonces, no nos estamos alimentando. Somos como una plantica sin agua. Y la plantica sin agua se muere. Entonces, una cosa está ligada a otra. El entendimiento es pedírsela al Señor y buscarla a través de la palabra para que entre, se procese y baje aquí al corazón y luego salga, ¿verdad? Ahora vamos con Proverbios 3, del 5 al 6, Marta. Proverbios 3, del 5 al del 6. 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y Él allanará tus sendas. No sé si alguien me quiera de pronto ayudar con el término allanar. ¿Qué entendemos por la palabra allanar? Aplanar, Sí, perfecto. como emparejar. Emparejar, sí, Isabelita, emparejar. Entonces yo me imagino, yo no sé si, bueno, imaginémonos caminando por un, por un camino, valga la redundancia, con piedras, un camino de barro, un camino como cuando salimos a las veredas a caminar, que no es concreto, que no es... Esos caminos son duros y a veces nos toca caminar esos caminos en la vida, ¿verdad? Nos toca, pasamos por situaciones difíciles. Ya quisiéramos que la vida fuera toda planita, ¿no? Que fuera suave, que fuera aplanadita, que no se nos, de pronto no se nos gastaran mucho los zapatos cuando caminamos, que no se nos gastara el alma, el corazón, en esas decisiones que a veces tomamos que nos hacen subir y bajar en esa vereda, de pronto en ese camino que no está allanado, que no está aplanado, que no está liso. Pero dice, confía en el Señor de todo corazón, reconócelo en todos tus caminos, o sea, en todas nuestras decisiones, y Él allanará tus sendas, Él aparejará las cosas para que lo que estamos de pronto esperando, pidiéndole, rogándole, la oración, la confesión, el ruego, para recibir esa respuesta. Entonces, pues quiero cerrar con este versículo, porque si lo llevamos al contexto de Daniel, él dice, hoy, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, dice 2 veces entiende la orden y entiende la visión. Entonces, cuando vemos acá, es algo tan bonito que Dios le está diciendo, es que eres muy amado. Y no solamente Daniel, porque Dios dio a su Hijo unigénito por nosotros, por amor. Y es el gesto más grande de amor que ha habido en toda la historia. Y cuánto más nos ama Él a nosotros también. Entonces, si seguimos, digamos, este versículo que a veces lo podemos ver como histórico, pero que si lo desmenuzamos de poquito, cada palabra, Dios nos va dando como
ese comprender para poderlo aplicar a nuestra vida. Entonces, mi invitación hoy para mí misma y para todas las que estamos acá es, vamos a practicar esto, vamos a practicar la oración, vamos a practicar la confesión de pecados. A veces hay bendiciones que están ahí como atoradas. En algún momento yo dije, en la vez pasada que intervine, que las bendiciones de Dios a veces es como el paquete que pedimos online, que se queda ahí listo para ser despachado, pero que está esperando como que ese cambio, ese clic para poder enviar ese paquete, esa bendición. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay algo que está bloqueando ese envío. Hay algo que está bloqueando ese ángel que viene con esa bendición. Hay algo ahí que tenemos que mirar, que tenemos que interiorizar, que tenemos que pedirle al Señor que nos muestre, como dice su palabra, que nos redarguya de pecado, justicia y juicio. ¿Para qué? Para poder avanzar, para poder salir como de ese corcho en remolino en el que a veces estamos pidiendo y pidiendo, pero no estamos confesando. ¿Y qué es confesar también los pecados? Es también arrepentirnos de lo que estamos o de lo que hemos hecho, de pronto algo que se quedó allá como en el cuartico de San Alejo, en un rincón del corazón, pero que aún falta traerlo a la luz de Dios y decirle, Señor, uy, brutos, me acordé de esto, uy, me trajiste a memoria esto que pasó, Señor, perdóname, perdóname si te ofendí, por favor, límpiame, hazme blanco como la nieve, como decía el rey David, y ayúdame a no volver a caer. La palabra de Dios dice también que cuando confesamos los pecados y cuando le pedimos perdón al Señor, el Señor perdona y echa al fondo de la mar. O sea, Él no se vuelve a acordar más de esos pecados. Y es tan grande su misericordia que nos da una nueva oportunidad. Entonces, esa es la invitación mía hoy de que aplicamos el OCR, oración, confesión y ruego, para recibir la respuesta que está ahí para nosotros. Y que no desmayemos si estamos en la sala de espera, porque puede ser que así como a Daniel, como dice aquí, que antes de que él hubiera hablado, ya el Señor sabía lo que le iba a pedir y envió al ángel, ¿sí? Pero hay momentos en que no es así. Entonces mi invitación es que mientras estamos esperando, sigamos siendo fieles al Señor, sigamos buscándolo, que a pesar de que sentimos que desfallecemos, sigamos adelante. Para mí este año ha sido un año de estar como en la sala de espera del Señor. He estado ahí, en esos momentos en que a veces uno no quiere saber nada, en momentos que a veces uno no quiere leer la Biblia, en momentos que de pronto uno no dice, pero ¿cómo oro, qué digo? Ya se lo dije todo al Señor, ya Él lo sabe todo, ya Él conoce hasta como Daniel, antes de que lo hubiera dicho, Él ya lo sabe, Él sabe lo que necesito, ¿por qué no me responde? Pero sigamos ahí fieles, como estuvo Daniel, porque la sabiduría, como lo leímos ahorita, el Señor se la da a los rectos. Y para seguir haciendo lo correcto necesitamos seguir estudiando, leyendo y afirmándonos en la palabra de Dios. Entonces, esa es mi invitación esta noche. Y pues no sé si tienen alguna pregunta o si alguien quiere aportar algo de lo que hemos hablado hoy. Me llamó la atención lo que dijiste, que estábamos en la sala de espera. Sí, a veces nos pasa eso. Está bonita esa expresión. Bueno, aquí tengo, dentro de nuestros invitados también está el pastor Esdras. Bienvenido, mi pastor. Qué gusto tenerlo también por acá. Si nos quiere compartir alguna cosa, mientras tanto, pues
Sonia tiene la manito levantada, adelante. Bueno, yo solo quiero resaltar que me llamó mucho la atención ya, bueno, toda la explicación está maravillosa y me gustó mucho esto que sería como una pregunta que nos pudiéramos hacer desde personalmente hacerla. ¿Qué hay que impide que el despacho de la bendición de Dios sea real en mí? Sería una buena pregunta porque así como Yuyita está en la sala de espera, yo sé que muchos estamos en la sala de espera y llevamos quizás años orando por algo repetitivamente y lo mismo. Señor, pero tú ya lo sabes, Señor, pero ¿qué más, Señor? ¿Pero qué tengo que hacer? Entonces, pues me llamó mucho la atención esa pregunta, que Dios nos revele, así como, como el ángel le dice a Daniel, que el Señor nos revele qué hay, qué está impidiendo que el despacho de la bendición de Dios sea real en ti, en mí y en cada uno de nosotros. Así es. Ahora hay otra cosa que también quería agregar, que a veces el Señor responde y no responde lo que nosotros le estamos pidiendo. Y eso también es una respuesta. Y puede ser inmediata y no la hemos entendido. O sea, ya el Señor nos dijo que no a algo que estábamos de pronto pidiéndole, como el papá, ¿no? O como cuando vienen mis hijos, yo siempre pongo el ejemplo de mis hijos, que viene el niño y me dice, bueno, mami, pero es que yo quiero esto y no, ya yo le di la respuesta, no, no sigas insistiendo, ya te dije que no. Entonces esa es como la otra faceta, ¿no? Saber entender y ser claros cuando le pedimos algo al Señor, para poder también comprender, ¿no? Y pedirle entendimiento, que es lo que estamos hablando acá hoy. Él nos da el entendimiento. Y volviendo a Proverbios 2, 3, 7, dice, Jehová da la sabiduría para poder entender e interpretar lo que ya Él nos respondió o lo que estamos esperando que nos responda. Yo he tenido oraciones que así como Daniel, a veces no es la respuesta que yo quiero, pero si estamos preguntándole al Señor, mejor que estemos seguros de que también vamos a aceptar la respuesta, si sea negativa. Y que si dijo que no, es no. O sea, ya, esa era. Entonces, bueno, no sé si quieren que oremos. Sí. No sé si alguien quiere agregar algo más antes de que oremos, si hay alguna petición especial. Adelante, Pastor Esdras. Dios les bendiga, ¿verdad? Escuchando el mensaje, ¿verdad? Y pues esa palabrita, ¿verdad? Que resaltó nuestra hermana Estela, ¿verdad? De la palabra, la sala de espera, ¿verdad? Creo que en ocasiones debemos, ¿verdad? A, a veces cambiar la forma de pedirle a Dios. A veces exclamamos una oración a Dios, ¿verdad? Expresamos nuestra petición, nuestra necesidad. Pero en medio de nuestra petición, en medio de nuestro clamor, muchas veces viene la duda, ¿verdad? Cuando a veces nuestra petición va mucho más allá de nuestra imaginación y terminamos nuestra oración, empezamos nuestra oración con fe, con fervor, pero cuando estamos a punto de terminar nuestra oración siempre decimos, pero no se haga como yo quiera, sino se haga tu voluntad, ¿verdad? Y a veces en esa palabra, ¿verdad? A veces cae un poquito la duda, ¿verdad? El decir, no se haga como yo, sino se haga tu voluntad. Creo que debemos cambiar la manera, ¿verdad? De pedirle a Dios y tener la seguridad, la confianza, como dice Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Am, hay cosas que son la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay cosas que van a pasar porque Dios lo va a permitir. Y en medio de nuestra necesidad y nuestro clamor, ¿verdad? Aun cuando Dios no nos contesta, ¿verdad? O no esperamos, ¿verdad? No recibimos la respuesta que esperamos. Eso nos tienes que ayudar a bien, ¿verdad? Como dice Romanos 8:28 y preguntarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que le hace falta a mi oración? ¿Por qué mi oración no es contestada, verdad? ¿Por qué mi oración muchas veces
no veo la respuesta, no veo, ¿verdad? Lo que estoy pidiendo. Y a veces en ocasiones no es que Dios no nos está escuchando, ¿verdad? Hay cosas que Dios está escuchando y nos está como que dando unas probaditas, ¿verdad? A veces Dios nos da probaditas de cuando oramos, ¿verdad? Y Él nos contesta algunas cosas, pero hay peticiones que debemos profundizar un poquito más, ¿verdad? En su palabra, en el clamor, en la humillación. Y quizás eso es lo que nos falte, ¿verdad? Algunas peticiones le falta más, nos falta más entrega, ¿verdad? Y poder discernir, ¿verdad? Que la voluntad de Dios no solamente es un sí, sino también es un no, ¿verdad? Y también a veces nos hace esperar un poquito más, ¿verdad? A veces nosotros anhelamos la respuesta de Dios inmediata, pero a veces Dios también en medio de nuestra petición y nuestra necesidad prueba nuestra paciencia, como dice su palabra, que la paciencia es uno de los frutos de la fe, ¿verdad? Y nosotros oramos con fe, pero nuestra fe debe estar llena de paciencia también para poder darnos cuenta, ¿verdad? De que el tiempo de Dios es perfecto. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que su voluntad es agradable y perfecta. O sea que su voluntad no me va a dañar, no me va a afectar, ¿verdad? Porque si yo estoy orando por la voluntad de Dios, va a ser perfecta, va a ser agradable, voy a estar en paz, voy a estar tranquilo, ¿verdad? Y voy a seguir pidiéndole a Él va a seguir siendo Dios, yo voy a seguir siendo su hijo, siendo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Hija, ¿verdad? A Él no va a cambiar, al contrario, ¿verdad? Él siempre va a estar ahí y eso es lo que yo quería añadir, ¿verdad? A bendiciones a todos, Dios los bendiga, ¿verdad? Precioso tiempo. Amén. Qué bonito. Me llamó la atención algo que dijo el pastor Esdras, es que en esa espera, y qué cosa que cuando Dios le habla a uno o cuando le está hablando, por eso es que tenemos que decirle a Dios que nos sincronice como los oídos espirituales para poder entender, porque personalmente les comparto esta mañana, y ahora que lo menciona también el pastor Edras, el pastor mencionaba, y como que repetitivamente esta semana he recibido el mismo mensaje de diferentes formas, por textos, no esta semana, desde hace unos meses vengo recibiendo el mismo mensaje, entonces es estar como atento, y yo sé que es él, porque es que es conciso, ¿cómo se dice? Como que tiene sentido todo, va encadenado, y es en el tiempo de espera, Dios también nos prueba la fe, como decía el pastor, y, y en ese esperar, en ese tiempo, es cuando Dios, así como a Job, de pronto Dios lo probó la fe de él, y a pesar de todo lo que le pasó a Job, y a pesar de que la mujer le dice, dile 3 cosas a tu Dios y muérete, ¿cierto? Bueno, lo estoy parafraseando, pero básicamente es eso, ¿no? De pronto a veces nos vamos a ver con personas que nos dicen, pero usted qué tanto que ora y tan cristiana y todo, y mire cómo le va. Pero es que en ese momento es donde Dios nos está probando. Y la palabra de Dios, ahora mismo se me viene este versículo que dice que Dios nos pasa por el fuego no para quemarnos, y nos pasa por el agua no para ahogarnos, sino para purificarnos. Entonces, en ese proceso, mientras que estamos ahí, yo me imagino yo ahí cuando voy a esas citas odontológicas que le dicen a uno, las citas a las 2:30 y son las 3:30 y uno todavía, pero entonces, ¿para qué me pusieron a las 2:30 si sigo acá, verdad? Y entonces ahí, ¿qué hace la gente? Se pone en el teléfono, agarra una revista, se pone a hablar con la persona que hacía rato que no hablaba, se pone a chatear. Entonces nosotros estamos ahí en esa salita de espera. ¿Qué estamos haciendo en esa salita de espera? Dios nos está probando la fe, la paciencia, como decía el pastor Edras, nos está probando, nos está haciendo pasar por ese momento, por ese fuego, por esa presión, por ese momento en donde, como Job, que lo perdió todo, pero a la final él recibió una respuesta y fue muy grande, recibió una bendición. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor
No sé, ¿alguien más quiere decir algo antes de que empecemos a orar? No. Ok. Entonces, bueno, Señor, bendito Rey, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir juntos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti cada día, Señor. Y así, Señor, estemos por la situación que estemos pasando, Padre eterno. Nosotros sabemos que tú estás ahí, que tus oídos están atentos a nuestro clamor, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, Señor. Padre, Señor, en esta noche confesamos nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que si hay algo que esté oculto, Señor, en nuestros corazones, que lo traigas a nuestra mente, Señor, para así, Señor, poderlo confesar, Señor, para así podernos limpiar, Señor, para así podernos, Señor, liberar de esos pecados que de pronto en el pasado los cometimos, Señor, y son parte de nuestra historia, porque ya sabemos que tú, Señor, haces de nosotros personas nuevas. Sabemos que tú, Señor, te olvidas de nuestros pecados y por tu misericordia, Señor, y por tu gracia, Señor, es que estamos aquí, Señor, buscándote, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú guiando nuestras vidas, Señor, y que nos des el entendimiento y la sabiduría, como dices tú, Señor. Jehová da la sabiduría, Señor, y te la pedimos en esta noche a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que nos des esa inteligencia, Señor, y que nos des ese querer como el hacer para no olvidarnos de tus palabras, sino por el contrario, Señor, llevarlas a la práctica, Señor. Llevar a la práctica tu palabra, tus estatutos, Señor, como dice el Salmo 119, que sintamos ese amor, esa pasión por ti, Señor, para querer, Señor, vivir tu palabra, para querer, Señor, seguir los estatutos que están establecidos por ti, Señor. Queremos, Señor, recibir las bendiciones, Padres, todas esas bendiciones que tú tienes allí, Señor, que sean, Señor, enviadas, Señor, que sean, Señor, despachadas, Señor. Padre, coloco delante de tu presencia las necesidades que aún, Señor, nadie de los que estamos aquí conoce, pero tú sí, Señor. Que no se han dicho y que así como Daniel, que aún si la haberla dicho o recién dicho, o que tú, Señor, estás ahí en nuestra mente, Señor, escuchando nuestro clamor, Señor. Allí, Señor, seas tú tomando cada necesidad de este grupo, Señor, y de las personas, las familias que representa cada persona en este grupo. Que seas tú, Señor, interviniendo, Padre. Yo te ruego que seas tú llegando a lo más profundo de cada persona que está aquí, Señor. Que seas tú redarguyéndonos de pecado, justicia y juicio, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo verdad tu palabra en nuestras vidas para vivir una vida recta y para que mientras que estamos, Señor, en la sala de espera, tengamos la fe, Señor. Que esa fe sea fortalecida, Señor, y que podamos testificar de tu gracia, de tu favor, de tu gloria, Señor. Que más adelante podamos decir, aquí estoy con la cabeza en alto porque Jehová es escudo alrededor de mí, nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Y en ti confiamos, Señor, y es tu nombre el que proclamamos, oh Jehová. Señor, porque claman los justos y tú oyes, Señor, y nos libras de todas nuestras angustias. Dios eterno, te bendecimos en esta noche, te adoramos, te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor, porque solo tú la mereces, Señor. Así te damos gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por este tiempo maravilloso y gracias por cada persona que está aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.